Hábitos a largo plazo, construcción de uno mismo, gestión del dinero. Hoy os vengo a hablar de un libro titulado Más que un simple estudiante. Un libro que me parece súper interesante y que merece la pena leerlo 100%. Así que sin más, vamos al lío. Buen día, tarde, noche, gente. Lo que para uno y cada una sea. Bien, hoy os vengo a hablar de un libro. Ya vamos cambiando temática. Este es el primero de una larga sección de libros que voy a hacer de desarrollo personal, ¿vale? Y este es el primero que voy a traer. Se titula Más que un simple estudiante y el autor es Sergio Beguería. Para quien no conozca, o porque igual algunos lo conocéis al chico, es un chico que tiene un canal de YouTube, ¿vale? Y que empezó a crecer bastante a medida que iba pues, subiendo vídeos. De hecho, tiene un vídeo, bueno, tiene una serie de vídeos en su canal porque yo lo sigo, muy buenos, que es un reto que hizo en México, igual os suena. Y con eso pues ha crecido bastante y tal. Y bueno, antes de todo esto escribió un libro titulado pues eso, el título que estáis viendo, Más que un simple estudiante. Y trata pues un poco de el desarrollo de una persona, cómo construir hábitos, etcétera, a raíz de la experiencia que ha tenido él, pues en lo que lleva pues de vida, básicamente. Entonces, no mucho más que decir de él. O sea, es un libro que me ha parecido bastante bueno de leer, bastante sencillo, entretenido, y pues que te cuenta cosas en plan básicas que ahora veremos y ahora explicaré. O sea que, poquito más que decir. Vamos a ello. Ok, pues Sergio nos empieza hablando primero un poquito de quién es él, para presentarse y tal. Y bueno, como ya os he hecho un poco de intro, es un youtuber bastante joven, el cual empezó en YouTube hace como... No me acuerdo hace cuántos años, pero... O sea, no lleva tantos años, pero lleva ya un tiempo. Y pues en el libro empieza explicando un poco su historia, cómo empezó, y pues a través de la información que él ha ido recabando, las experiencias que ha ido teniendo pues con los vídeos que ha ido subiendo y tal, lo ha como, digamos, plasmado en el libro este, ¿no? Entonces, un poco empieza explicando el tema del Ikigai, de tener objetivo, el que depende de ti. Ahora os explicaré todo esto. Entonces, por un lado, el tema del Ikigai, ¿vale? Que es lo primero que empieza explicando. Yo seguramente lo pondré por aquí, porque es una combinación de dos palabras, ¿vale? Es un término japonés. Y yo indagué bastante sobre el término. Y es algo bastante bueno de ver, si no sabes qué es. Es es un término que se divide como en 4 áreas, ¿vale? De hecho, hay imágenes de cómo es. Se divide en 4 áreas, ¿vale? El Ikigai, pero a nivel base, lo que explica el Ikigai es, o cómo lo define, vendría siendo tu razón de ser. Tu razón de ser en esta vida. O también dicho, vivir con propósito, ¿vale? Vivir con propósito día a día. O sea, porque cuando te levantas de la cama, ¿por qué te levantas de la cama? ¿Con qué motivos? Entonces, en la imagen explicaría básicamente 4 áreas. Y cada área, digamos que es como una cosa que complementa todo. O sea, es una parte del círculo que complementa al Ikigai entero. ¿Qué es cada cosa? Vale, vendría siendo por lo que te pagan, qué amas hacer, lo que necesita el mundo y en qué eres bueno, ¿vale? Cuando digo lo de en qué eres... qué necesita el mundo, básicamente qué necesita el mundo de ti, o sea, que busca la gente que tú le puedes... o al menos es como yo lo entiendo y creo que es como mejor se define, que busca la gente de ti que tú puedes aportar, ¿sabes? Entonces un poquito es eso. Enlazándolo con el Ikigai, explica también el tema de la pasión, convertirla en una profesión, porque, coño, yo creo que aquí
todos los que tenemos una pasión, sea cual sea, X, queremos convertirla en nuestra profesión. Entonces, esta profesión que para muchos es igual es un hobby, o no, o igual la habéis convertido en una profesión. Él lo explica lo explica a través de dos cosas. A través de tener una estrategia y tener un sistema. Con estrategia se refiere a tener un negocio. O sea, crear un negocio a través de esa pasión. Y un sistema, un sistema de trabajo. ¿Vale? Cuando dice sistema se refiere a trabajo. O sea, que de qué manera trabajas esa pasión para llevarla cada vez más allá. ¿Vale? Por otro lado, el tema del objetivo. Cuando se refiere al objetivo, se refiere básicamente, y ¿cómo lo digo? Lo dice básicamente de manera que, yo qué sé, te pone el ejemplo que si estás ganando 10.000 euros al mes, por ponerte el ejemplo, que no te quedes estancado ahí. Es decir, que en vez de eso, cada mes intentes como ganar más. Es decir, si un mes ganas 1.000 euros, al siguiente 2.000, y al siguiente 3.000, 4.000, 5.000, o sea, que la rueda suba, o sea, que la bola se vaya haciendo cada vez más grande. O sea, que ganes, que el mes anterior ganes menos de lo que ganas ahora, ¿sabes? Y pues mantener un poco esos pilares, o sea, lo que he dicho antes, el sistema de trabajo, o sea, el sistema que tú tengas, llevarlo constantemente. Entonces, por un lado también eso, y por otro, como una filosofía de vida. No sé si llamarlo filosofía, pero es algo bastante acertado, que es el tema de tu vida depende de ti, básicamente. O sea, tu vida depende de ti en el sentido de tomar acción. Por ejemplo, yo tengo este canal de YouTube y estoy con el tema de la música, que no soy para nada conocido, ni mucho menos, estoy empezando. Y con esto igual, o sea, con el canal igual. Pero es algo que quiero llevar, que quiero seguir haciendo, porque es algo que me gusta, es algo que me aporta, y creo que es algo que os ayuda. Al menos el tema de los libros, el tema de la música ya, cada uno. A gusto se hicieron a gusto los colores. Pero es eso, o sea, a nivel base depende de ti empezar o no, o sea, que no depende de nadie más. O sea, nadie te va a venir y te va a decir, oye, empieza con esto y de este. Es que al final depende de ti para empezar ese proyecto, ¿no? Que tienes en mente. Yo, por ejemplo, el canal de YouTube fue a raíz de una idea que tuve de, hostia, me estoy leyendo muchos libros y pues, coño, ¿por qué no compartirlo, sabes? ¿Qué necesito? Vale, pues necesito el micro, necesito una cámara y empezar a hablar y contar todo lo que me he ido leyendo. Y sin más, y puede ir mejor o peor, pero tienes que empezar y ir haciendo, básicamente. Entonces, por otro lado, eso, el tema de tomar acción. Bien, seguiríamos con el tema de... Y antes de esto tengo que decir que todo lo que explica en el libro lo he vivido en mayor o menor medida. Así que dicho esto, ahora entenderéis por qué. O sea, porque, por ejemplo, con el tema del sistema, que es lo siguiente que explica, el sistema educativo, lo explica a través de, pues digamos, dos vías. Explica que lo que no te enseñan y lo que te enseñan, ¿vale? Por un lado, ¿qué te enseñan? Te enseñan a trabajar en equipo, a especializarte en un sector laboral. O sea, a formarte en sectores laborales. A especializarte. Cuando te dice especializarte es trabajar por horario. Y lo que yo veo que es un poquito la cerecita en el pastel, el ser un buen trabajador. O sea, el cumplir con lo que te dicen, vaya. Yo esto lo veo bastante lo que es la realidad. Creo que al final todo lo hemos vivido. El tema de, pues al final trabajar en equipo, creo que muchos, no sé si todos, pero muchos de nosotros hemos tenido que trabajar en clases en equipo para un poquito coger esa dinámica de saber cómo trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Por un lado eso. Luego el tema de lo que no te enseñan. Que lo que no te enseñan yo lo veo bastante buen punto, porque él te dice que no te enseñan a tener una rutina, no te enseñan a tener salud, no te enseñan sobre inteligencia emocional, sobre el tema de la incertidumbre en cualquier área de tu vida,
y el tema de la autosuficiencia. ¿Por qué digo buen punto? Porque es así, o sea, no te enseñan, o al menos yo no recuerdo que me enseñaran ni en el colegio, ni en primaria, ni en la ESO, ni en bachillerato, ni en nada, en ningún momento el tema de tener una rutina, de hacerme una rutina yo mismo, de decir, vale, voy a cumplir estos horarios, cómo puedo organizarme de esta manera para que tal, para sacar esto adelante. A nivel salud, con educación física, por ejemplo. Educación física te enseñaban por un lado, teoría y práctica. Teoría, aprueba este examen, tienes estos temas de, yo qué sé, el aparato locomotor, el aparato... No sé, para que me entendáis, ¿sabes? O sea, aprobar ese examen, coger esa teoría, escupirla y quitártelo de encima. Lo mismo con el tema del deporte. Hacer X o Y deporte, llegar a lo mínimo en ese deporte. Si no se te daba bien, si se te daba bien, pues le doy al micro, chapó, ole por ti, bien por ti, te ponían buena nota, etcétera, ya está. Pero si no, pues a dar el mínimo y a probar y fuera. Y esto lo puedo, de hecho, esto lo puedo no me sale la palabra, extender, digamos, a pues, otras asignaturas que hay, ¿no? Al final es eso, memorizar, vomitar y olvidar. Se acabó. Yo al menos como lo he vivido. El tema de la inteligencia emocional. Yo no recuerdo haberlo tocado nunca en clases. Y es algo, creo que muy importante. De hecho, con el paso del tiempo, cada vez lo he visto como un tema que se tendría que tocar prioritario. De los prioritarios a nivel base. El llevar la incertidumbre en cualquier área de tu vida, saber cómo manejar, cómo gestionar eso. Y la autosuficiencia a nivel básico, poner lavadoras, a nivel estar en casa y mantenerte, ¿sabes? Por ti mismo. El ser autosuficiente. Te digo, yo qué sé, temas de domésticas de casa, como fuera en la vida, a nivel pues, viaje, a nivel trabajo, a nivel lo que sea. Ser autosuficiente. Luego el tema del hábito, ¿vale? El tema del hábito lo define. Y bueno, antes de llegar al hábito, yo creo que el sistema educativo me parece bastante acertado lo que dice, porque puede ser más o menos criticable. Pero yo creo que lo que dice, al menos con lo de lo que te enseñan, para mí es una realidad, porque es así. Te enseñan para ser un trabajador en una empresa. Fuera, se acabó. Lo que no te enseñan, cómo valerte por ti mismo, ¿vale? Entonces yo creo que pues ese punto lo veo bastante bien. Luego, el tema del hábito. El hábito, digamos, que al menos como él lo explica, lo dice como una actividad repetida en el tiempo, ¿vale? O sea, una actividad que tú empiezas y se repite en el tiempo y sigues haciéndolo. Un hábito empieza con motivación más un sistema. Cuando dice sistema, yo lo canalizo, digamos, a tener una disciplina, por así decirlo. O sea, cuando dice sistema, más que disciplina, es un sistema de hacer esto y esto repetidas veces y hacerlo siempre. Eso es tener un sistema. O al menos como yo lo veo. Luego, el tema de para tener ese hábito, pues tener un activador primero. Por ejemplo, yo que sé, me lo invento, aprender inglés. Pues tener un recurso de inglés, lo que sea, tener un podcast a mano, tener series, tener no sé, lo que sea. Eso, tenerlo enfrente, o sea, en tu entorno visual. Eso sería el activador, el tener pues ese recurso, y ese recurso llevarlo a la acción. Es decir, pues ponerte a ver la serie, escuchar el podcast, ese podcast en inglés. Y una vez hecho, satisfacción, o sea, haber cumplido pues básicamente con el hábito, ¿no? O sea, si te has propuesto el hábito de pues, aprender inglés y has dicho pues tantos minutos y esos tantos minutos lo has cumplido, pues es como que llega ese momento de, digamos, satisfacción. Y luego el tema del hábito, o sea, el hábito, sí, estoy hablando del hábito, de las etapas, que vas a tener mejores y peores con el tema del hábito. Y esto es creo que bastante
bastante cierto porque yo, por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio. Yo hago bastante ejercicio durante la semana. Entonces, pero yo hace igual año y pico o 2 no tenía yo este hábito. Me lo empecé a proponer a partir de cierto punto. Y es algo que empiezas con... Es a lo que voy, en plan... Es a lo que voy. O sea, lo empiezas haciendo por motivación, es algo que como que te animas a hacerlo, pero que, como diría, y recuerdo esto de Alex el Capo, que si no lo conocéis es un youtuber español, él tuvo que hacer un cambio, bueno, se puso por él mismo a tener un cambio físico. No sé cuánto llevará, pero ya lleva varios meses. Y recuerdo que él mismo también decía, en plan, o sea, empiezas por motivación, pero la motivación te dura un mes, 2 semanas, dependiendo de la persona. Pero luego es cuestión de disciplina. O sea, y yo mismo lo he vivido con el ejercicio. O sea, empiezas con motivación de voy a cambiar mi cuerpo, voy a mejorar. O sea, depende de cada persona, pues bajar de peso, subir, lo que sea. Pero es eso, o sea, empiezas con motivación y llega un punto que es disciplina. O sea, viene siendo algo repetido, entonces, como es algo repetitivo, depende de ti seguir o no. O sea, depende de ti decir, o sea, hay días que te va a apetecer más o te va a apetecer menos, pero lo vas a hacer. O sea, lo vas a hacer más que nada porque te has marcado unos objetivos que los quieres cumplir. Entonces, yo con el tema del objetivo, iba a decir, de los entrenos, ha habido días que... O sea, hay días que tengo muchas ganas de ir a entrenar, muchas veces, de hecho es el 90% o 95% de las veces que digo, tengo ganas de ir a entrenar, porque me gusta, porque me mantiene activo y, coño, no sé, me hace estar bien. Pero hay días que también están ahí, que hay días que no tengo cero ganas de ir a entrenar, por yo que sé, porque hace frío, o porque yo que sé, o porque no apetece tanto, lo que sea. Ahí es donde entra el tema de la disciplina, de decir, voy y voy a cumplir. O sea, voy a cumplir porque me he propuesto esto a largo plazo y luego pues hoy toca, sin más. Entonces, pues un poco es eso. Que lo veo bastante bien. Modifica tu entorno para trabajar. Ese es el punto. Es el siguiente punto. Es decir, cuando se refiere a modifica tu entorno, es a que esa pereza que tienes a hacer las cosas, en parte puede venir, según explica, por ejemplo, el móvil. Es decir, esta cosita de aquí, fuera. O sea, ponerlo en otra habitación de tu casa. Te pones en modo avión y lo pones en un sitio fuera de tu habitación, preferentemente, que no te moleste. Y yo lo he probado y funciona. Y funciona bastante bien. O sea, esta cosita de aquí que lo usamos, que es tan básica hoy en día, porque lo tiene... Ya no sé qué le falta que le metan. En plan, creo que falta que vuele, como los cohetes. Sí, dejarlo fuera, porque al menos a mí, por ejemplo, me distrae mucho con el tema de redes sociales, notificaciones que lleguen, historias. Entonces, para que esté molestando, pues te lo pones en modo avión, te lo sacas, lo llevas a la otra punta de la casa o donde puedas dejarlo y pues te pones a trabajar en lo que tengas que trabajar. Y trabajar como planificándolo con una... Él te explica que planificándolo con una agenda. Con una agenda a nivel en plan escrito. Pues este día voy a hacer tal, este día voy a hacer tal, y así. Creo que es un punto... La agenda es un... Creo que es un ejemplo pero que da él, pero hay más opciones. Y hay más opciones de rollo, no solo agenda, o sea, libretas o cosas que ya vienen preparadas para montarte los días a tu manera, ¿sabes? Eso por un lado. Y otro que creo que esto es un poco volviendo a lo de antes con el tema de los objetivos. Bueno, más que con el tema de los objetivos, con el tema de depende de ti. Es el tema de creerse inexperto o experto. ¿A qué se refiere con esto? A que, por un lado, o sea, es diferente creerse inexperto que experto.
Porque creerse inexperto dice que te lleva a la superación, al descubrir cosas nuevas, y el descubrir cosas nuevas viene siendo aprender. Y el creerse experto es, pues no aprendes. Dicho de manera simple y llana. Porque claro, cuando te crees inexperto es como que llegas como a ese punto de humildad en el que estás enfrente a una persona que sabe lo que tú vas a hacer, te va a enseñar cómo hacerlo y tal, y entonces pues tú simplemente pues das el 100% de ti para aprender, ¿no? Cómo se hace pues X cosa. Y sí, yo creo que más o menos tira por esa línea. Este punto lo voy a tocar muy de refilón porque no indagué. O sea, no me paré demasiado a ver de qué trataba. Y te explica a nivel base el tema de invertir. Y invertir en activos y en pasivos, ¿vale? Con el tema de pasivos, hacer gestión pasiva con RoboAdvisor. Ya os digo, o sea, este punto lo trata creo que al final del libro, me parece, ¿vale? O sea, si lo leéis y tal, lo trata más o menos al final. Pero un poco a nivel básico es eso. O sea, invertir. Explica un poquito el tema de qué es invertir y cómo hacerlo. Y pues os pone de ejemplo RoboAdvisor, que creo que es un gestor. O, no sé si es un gestor o un broker, como otros que hay, pero se especializa un poco en eso, ¿no? En el tema de las inversiones. Pero bueno, indagad mejor vosotros porque yo aquí poquita cosa más puedo decir. Y bueno, siguiendo, y ya vamos terminando, no queda mucho, el tema del miedo y las expectativas. Por un lado, el miedo. Trata durante un cacho del libro el tema del miedo. ¿El tema del miedo en qué sentido? A las críticas. Sí, a las críticas. Enfréntate a ello. O sea, sin más. Enfréntate. Yo, por ejemplo, creo que sin ir más lejos, yo me estoy exponiendo a críticas haciendo este vídeo. Bueno, haciendo el canal, bueno, teniendo el canal como tal. O teniendo el canal de música también. Enfrentarte a las críticas, pero al mismo tiempo relajarte. Él te dice que te relajes porque no... De una manera u otra, hagas lo que hagas, van a pensar mal de ti. O sea, o pensar mal o pensarán bien, dependiendo cómo influyas. Pero hagas lo que hagas, van a pensar mal de ti. Estás haciendo esto porque X. No estás haciendo esto porque Y. Estás dejando de hacer esto porque Z. Simplemente hazlo. O sea, yo en base de nuevo, en base a experiencia, prefiero moverme por miedo y hacerlo que no quedarme quieto. Y de nuevo, me queda trabajar aún me queda trabajar en ello, pero ya hay cosas que he hecho y que he probado y que he indagado que por miedo ya te digo yo que no... O sea que sí, miedo vas a tener, porque es que miedo vas a tener. Igual, dependiendo, si lo repites con el tiempo, esa acción, tendrás cada vez menos miedo a hacerlo. Pero que no te muevas siempre, que no te deje paralizado, básicamente. Que no te deje paralizado. Y si tienes miedo, aún así hazlo, porque no sabes cómo... no sabes esa decisión a lo que te va a llevar más adelante. Te digo, en una semana, en meses, en años, no sabes a dónde te va a llevar esa decisión que tomes. O sea que tú simplemente relájate y lánzate. Porque al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Como aquel que dice, ¿no? Por otro lado, el tema de... Y esto lo enlazo con el tema de no tener expectativas. Dependiendo de qué puedes tener, si vas a lo seguro y sabes que, oye, pues que lo tienes como garantizado que lo vas a conseguir, pues sí, pues puedes tener expectativas, no hay problema. Pero cuando dice el no tener expectativas se refiere a no pegarte la hostia. O sea, decir, desde el primer momento ir con expectativas cero,
Yo, por ejemplo, con el canal no tengo expectativas. O sea, me gusta explicar el tema de pues los libros que me voy leyendo y compartirlo con todos vosotros. Pero no tengo expectativas de que vaya a llegar a nada. O sea, no tengo expectativas de decir, oye, hostia, dentro de 2 meses voy a estar con 1 millón de suscriptores, porque no va a ser así. Porque dentro de 2 meses, igual en un año, pues quizá, quién sabe, no sé. En la vida pasan muchas cosas, pero ahora mismo, pues no. Entonces, sin más, es ir haciendo, es ir sin tener esas expectativas de, buah, esto va a ser súper bueno, ¿no? Entonces eso, no ir con unas expectativas, yo diría realistas. Sí, ir con unas expectativas realistas. Para ir terminando, nos habla del tema del dinero. ¿Dinero en base a qué? Pues bien, en base a... es algo que se consigue, creo que es bastante obvio decir esto, pero trabajando. Pero también como trabajando, o sea, teniendo una habilidad para trabajar y conseguir este dinero. O sea, el dinero se consigue cuando tienes resultados, ¿vale? Resultados cuando trabajas, etc. Pero indaga mucho en el tema de venderte a ti mismo. Es decir, de trabajar tu marca. Tú como persona eres visto un poco desde un punto bastante frío, por así decirlo. Eres tienes como tu propia marca personal, ¿vale? O sea, tú eres tu propia marca. Y esta marca tú la tienes que promocionar, o sea, tu producto lo tienes que vender, ¿vale? Me pega la nariz. Comenta que ganarlo no es fácil. Y pues, de nuevo, pues tienes que currártelo, trabajártelo. Llámalo como quieras. Por otro lado, el tema del entorno digital. El entorno digital, viniendo al mismo punto, se refiere a entorno digital en el sentido de que cuál es la necesidad del cliente, que está buscando, cuál es la demanda del cliente objetivo al que te estás dirigiendo. Y que observes bien las propiedades de tu producto. Es decir, si tu producto es bueno o piensas que es bueno, véndelo. Y véndelo con una estrategia. ¿Qué estrategia? Pues es una estrategia que él te explica que son 3 pasos, ¿vale? Que sería idea, ejecución y detalles, ¿vale? Con cualquier idea que tengas. Sin ir más lejos, yo por ejemplo con los vídeos, tengo una idea de un vídeo. De explicarlo. Lo ejecuto, grabo el vídeo, explico de qué trata tal. Detalles, o sea, terminando de la ejecución, detalles. Editar el vídeo, no sé, pues ultimar detalles sobre ese vídeo, ultimar esos detalles al fin y al cabo, ¿no? Pues te digo con los vídeos y te digo con ese proyecto X que tengas entre manos. Y hay un punto aquí también en el libro que cogí que me parece bastante bueno, que es igual lo dejo por aquí, pero es básicamente completar tus tareas roca. O sea, cuando dice roca en el día se refiere a tareas lo más imprescindible e importante que tengas. Es mejor que meditar, hacer una ducha fría, despertarte a las 5 de la mañana. Dieta paleo. Que dieta paleo es un tipo de dieta que no sé muy bien en qué funciona, si soy honesto. Pero es un tipo de dieta, porque creo que hay más. Es una dieta en específico, no recuerdo qué era. Pero eso, dieta paleo. Te digo paleo como te dice dieta, la que sea. Visualizar. O sea, mejor hacer las tareas roca que hacer 50.000 cosas. Y de esas 50.000, por ejemplo, ponte que te pones en objetivo 10 y acabas cumpliendo 4,5 o 4 o 5. O sea, la mitad, o no llegas ni a la mitad. Pues básicamente va a ese punto. Completar esas tareas roca, que igual son
que tareas roca ya te pones como metas 2 o 3 y que las cumplas, sí o sí. Y que si las cumples, pues has cumplido bien con el día. Y pues, ya está. Poco más me queda por decir este libro. Es bueno, lo recomiendo, por si no lo he dicho antes. Y también os dejaré el canal de Sergio, ¿vale? Por si no lo conocéis, si queréis ir a verlo y tal. Lo recomiendo bastante el canal también. De hecho, empecé por el canal y luego pues pillé el libro para leérmelo. Es un chaval, tengo que decir, con una muy buena energía. O sea, te transmite, al menos a mí, me transmite una energía súper positiva. Y te da motivación a hacer las cosas, o sea, a seguir adelante y tal. Y a nivel base es eso. Os dejaré el canal para que le echéis un ojo si queréis y ya está. Poco más me queda por decir. Os dejo también mi canal de música. Por si os interesa el tema de la música, pues le echáis un ojo. Y hasta aquí me quedo. Los siguientes vídeos que se vienen son como este, de desarrollo personal, de este libro, ¿verdad? Como este libro. Diferentes, claro, pero más o menos de la misma línea de desarrollo personal. Se vienen bastante a saco. Y ya está. Así que poco más me queda por decir. Un saludo y nos vemos en la próxima lectura. Chao.